Más tarde sentada la anciana, le menciona a su asistente que Chao aún necesita fortalecer sus conocimientos para convertirse en un gran líder, y le cuestiona el que piensa ella al respecto, o se hace el asistente, argumentando que debería de darle un trabajo en el sótano ya que en esos momentos había un puesto disponible. De repente, entra un guardia exaltado, enunciando que la hija de la familia Tian yacía ahí. Al escuchar tal noticia se sorprende de que Lin Her fuera personalmente a verla. La abuela le pregunta a qué se debe su visita, respondiendo Lin Her, que esa misma mañana Qian visitó al jefe de la descendencia Tian, con el fin de que volviera a reconocer a la familia Su, y así una vez más recuperar el honor del clan al que corresponde. Por lo que la waifu le recalca que son una descendencia tan pequeña que sueñan en grande. Rabiosa por las insolencias de aquella muchachita, comenta la anciana que Si Chan no quiso admitirle de nuevo su aceptación, le interroga entonces del porqué de la necesidad de ir a su mansión. Jamás dije que no, es que mi abuelito, al percatarse de la preocupación en el rostro de Qian, me envió como mensajera para notificarle que, le garantizo ofrecerle a Qian, alguien de nuestra industria Tian, para que coopere en la empresa Su, y así tengan las dos fábricas una buena relación de apoyo, expresó Lin Her. Emocionada la vieja, tira su bastón de la alegría, y le da las gracias jurándole que aprovechará esa oportunidad y enorgullecerán a Chan en los negocios venideros. Con desprecio Lin Her le quita sus manos de encima, exclamando que a ella no es a la que debería de agradecerle, sino a Qian. Al retirarse del lugar, la abuela le comunica bruscamente al asistente que le llame a Chao, de inmediato. En la oficina, la anciana estaba esperando a su nieto y al llegar Chao, le explica que obtuvieron un contrato con la familia Tian, y gracias a eso la descendencia Su, cada vez está más cerca de ser de primer nivel. A lo que igualmente el pendejete se cautiva por la noticia. La cooperación con el clan Tian es valiosa, durante este periodo te dejaré que la supervises. Con tal de que hagas un trabajo extraordinario, accederé a dejarte el puesto de presidente en la corporación Su. En un abrir y cerrar de ojos, verbalizó la vejestoria. Chao, con una cara burlona, le promete que no la desilusionará y le cuestiona el si no desea una taza de té. Viendo la anciana lo atento que era su nieto, le dice que sí. En la cafetería, Chao se encontraba llenando el vaso, reflexionando mientras le echaba un polvo blanco a la taza, que no va a esperar más tiempo para ocupar el verdadero lugar que le pertenece. Al llevarle el té, y después de que ésta le tomara, empieza a sentir un dolor en la cabeza extremadamente insoportable. Lo lamento, por mi bien, es hora de que vayas al otro mundo, balbuceó Chao. Posteriormente, en la habitación de la anciana, yacía el cuerpo de ella, tapada con una toalla, e hipócrita Chao llora en el funeral, y entre lágrimas confiesa que, porque lo dejo en momentos tan delicados. Intrigados los familiares de la difunta, rememoran el cómo sucedió todo eso. Qian, tu maldito perro desgraciado infeliz, tienes la culpa de que mi abuela esté muerta. Seguro de sí mismo el prota declara que él no tiene nada que ver en el asesinato de la vieja. Chao, inteligentemente, le pregunta que, si no está implicado en la muerte de su abuela, entonces cómo explicaba la visita de Lin Her en la casa de la descendencia Su. Anonadada Jing, al observar tal escena, le pide a Qian que le informe de la situación. A lo que el prota le cuenta que él conversó con el jefe de la familia Tian e hizo un pacto con ellos. A consecuencia de esto Lin Her fue de mensajera a la mansión Su, para así notificarle a la anciana del trato que realizó. ¿En serio crees que ese clan Tian es tan amable que desea cooperar con nosotros? Di la verdad. Como ya no soportabas a mi abuelita, mandaste a esa perra zorra de Lin Her a decirle puras mentiras. Firme en su decisión Qian le aclara que, si no estaba satisfecho con su argumento, podía libremente llamarle a la policía para que se encargaran del caso. Nervioso Chao, por la sugerencia del prota, piensa que definitivamente no debe de llamarles, dado que, si lo hace, él será el primer sospechoso. La descendencia Tian es tan poderosa en Yuncheng, que no tendría sentido llamar a las autoridades correspondientes, ya que al ser controlada por estos infames personajes, borrarían cualquier evidencia. Te haces el rudo no solo con la abuela, sino con todos los presentes, expresó Chao. Al escuchar los invitados, tales magníficas oraciones caen en el juego de Chao, a lo que proceden a correr a Qian. Sin más que pueda hacer, el prota se retira, vacilando que son una bola de ridículos. Arrogante Chao enuncia que cumplirá la última voluntad de su abuela, la cual consistía en que se convirtiera en el líder de la industria Su,
y les cuestiona el si alguien no estaba contento con su resolución. Entre aplausos y risas, le denotan que sería lo más justo, dado que según estos pendejos, tiene mucha preparación y es el único familiar de sangre, de la Vejestoria. Engreído Chao, les da las gracias, por la confianza que le brindan, y les promete que como nuevo líder del clan y de la empresa Su, superarán a la familia Tian, en un futuro no muy lejano. También garantiza que encontrará la manera de hallar las suficientes pruebas para incriminar al Inger, y así su abuela pueda descansar en paz. Cambiando de escena, Qian caminaba tranquilamente en algún lugar de la región de Yuncheng, reflexionando que al parecer Chao se tuvo que preparar por bastante tiempo a fin de que le saliera bien su plan, ocurriéndosele la idea de que tal vez Chao es el verdadero culpable detrás del homicidio, y se pregunta el por qué llegó a ese extremo. De sorpresa Qian se topa con un conocido abuelo, manifestándole el vejestorio que pasaron 3 largos años sin que se hayan visto y le resalta lo mucho que ha crecido. Impactado al observarlo, el prota alude que sigue manteniendo el mismo tamaño, rememorando Qian, que en la descendencia Han, el único que lo trataba de buena forma en su infancia era aquel abuelo, y gracias a las enseñanzas que recibió por parte de él, es que sigue con vida. Sin más que decirle, le interroga el si está ahí, para recogerlo y llevarlo a la familia Han, asistiendo el abuelo con la cabeza y le replica que fuera a empacar sus cosas. En el territorio Yanjing, Qian entra a la mansión de la descendencia Han y al mirar a Nangong, se dice a sí mismo que lo perdone por no darle señales de vida en ese par de años. Precipitadamente, la anciana se levanta de la silla, proclamándole a su nieto, o seas el prota, él si no era capaz de llamarle abuela. Citando textualmente la anciana, claro como Hun está en la cárcel, jamás hubieras regresado a este hermoso lugar, maldito desertor. Qian, sin hacerle mucho caso a las palabras de la vieja, comenta que fue advertido sobre los pocos días que le quedan a su padre, y le cuestiona el si fue llamado a ese sitio, para acabar con su agonía. Al escuchar tales blasfemias le da un vergazo, originando que la vejestoria pronuncie lo siguiente: a pesar de todo, él sigue siendo tu padre, si no fuese por él, no estarías con vida en estos momentos, ¿cómo te atreves a hablarle así? A lo que Qian asevera que, sin la ayuda de él, su hermano Hun no seguiría en este mundo. Ah, perro mal parido, te crees superior a Hun, él es el único heredero de la descendencia Han, mientras tú mequetrefe solo eres un desperdicio más en la tierra. Lastimosamente, Hun te extraña y desea reunirse contigo, solo por eso te dejaré ir a visitarlo. Vamos, te acompaño hasta la prisión Qincheng. En la prisión, al percatarse Hun que Qian lo fue a visitar, le grita emperrado el que hacía en ese lugar, mencionando el prota que omitiera hablar, ya que su aliento huele mal, y con risas, Hun le enuncia a Qian que el perfume que lleva puesto huele bastante bien. Extrañado el prota comienza a sentirse mareado, diciéndole Hun mientras se caía Qian que lo que está respirando es aire tóxico. Desmayado e indefenso el prota cae al suelo: eres una basura. Este es el sitio al donde verdaderamente perteneces, jajaja, de ahora en adelante, te harás pasar por mí, verbalizó Hun. Qian, al abrir los ojos, despierta encerrado en una celda, reflexionando que desde su perspectiva Hun tenía una vida miserable dentro de la prisión, por lo que el prota razona que ahora él se merece que lo traten de esa forma. Al levantarse de la cama, donde estaba descansando, les proclama a sus compañeros de calabozo que, empezando ese día, cada uno de ellos trazara su propio destino. Orgullosos comienzan a reírse, blasfemando que amaneció con muchas agallas, y como no tenían nada mejor que hacer deciden darle una paliza a Qian. Velozmente Qian le suelta una patada en toda la jeta, sin que éste se diera cuenta, por lo que, estos perros, observando tal escenario, se disponen a unir fuerzas para acabar con el prota, mas Qian esquiva los puñetazos y agarra el cráneo de ese par de imbéciles, haciéndolos chocar a ambos. Embarrados en el suelo, aparece otro sujeto, enunciando que Hun era un triste diablo el cual no sabía cómo defenderse, y se le hace raro que de un día para otro se haya vuelto tan macizo. Con un aura escalofriante y temible, le cuestiona a Qian. Él sí es el jefe de la pandilla a la que derrotó sin mayor esfuerzo, respondiendo el prisionero que ahora él, refiriéndose a Qian, es el líder de la manada. Cambiando de escena, Hun estaba ayudando a su abuela a sentarse, manifestándole que la extraño bastante y quiere recuperar el tiempo perdido, y le pregunta él si le daba permiso de viajar a la región de Yuncheng.
Al oír tal nombre la anciana seria, expresa el por qué anhela ir a ese lugar. Abuelita, el pendejete de Qian, ha arruinado nuestro respeto en Yuncheng, esta vez conmigo a cargo. La descendencia Han, volverá a ser reverenciada y recibiremos el trato que merecemos.